Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación, la Cátedra de Evaluación Educativa les da la cordial bienvenida a este recurso número 3, evaluación institucional, correspondiente a la tutoría número 3. Como toda tutoría, recordar que es importante aplicar las reglas de la etiqueta, mantener el micrófono apagado, tener la opción de video deshabilitada, levantar la mano cuando quieren hacer una consulta, realizar la consulta activando el micrófono y opcionalmente pueden activar la cámara. Y al finalizar la tutoría me quedaré en un espacio de 30 minutos para aclarar dudas con respecto a las asignaciones que vamos a revisar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es una preparación estratégica de un plan de mejoramiento. Vamos a analizar que para ese plan de mejoramiento requerimos de varias fases de la autoevaluación, que están compuestas en 3. Y vamos a analizar las tareas 3 y 4, tanto del curso Evaluación Institucional como del curso Evaluación para Administradores. Por conectividad, voy a apagar la videocámara. Primera parte de esta tutoría vamos a hablar de las fases de la preparación estratégica. En esto vamos a hablar un poquitito de lo que es la concepción de la evaluación educativa y la planificación estratégica. Es importante recordar que la evaluación educativa permite la valoración de los aprendizajes, permite la valoración de la labor docente, permite valorar cómo funciona el centro educativo. Y asimismo, podríamos decir que también cómo evoluciona o cómo funciona todo el sistema educativo. El proceso de autoevaluación permite entonces evaluar no solo la funcionalidad del centro educativo, sino también comprender que hay una serie de acciones estratégicas que permiten realizarla para que ésta se lleve de la mejor manera. ¿Cuáles podrían ser esas acciones? Primero, hablar la importancia de lo que es la preparación y la capacitación de todas las personas que forman parte de esa comunidad educativa y que van a formar parte de ese proceso evaluativo. Es importante saber en qué consiste ese proceso. También las implicaciones que tiene para el centro educativo que lleva a este proceso de autoevaluación. Entonces, ese proceso inicial, previo al proceso de evaluación, lo vamos a conocer como preparación estratégica de la autoevaluación. Entonces, partimos comprendiendo que todo centro educativo debe comprender claramente cuáles son los servicios que presta, cuál es la atención que brinda tanto a esos funcionarios internos y externos, donde las funciones de cada miembro de la comunidad educativa están bien definidas y así también establecidas cuáles son esas personas responsables o encargadas. La planificación estratégica implica un proceso escalonado, continuo, en fases en las que se implementan acciones que han sido ya previamente preparadas y organizadas en busca de la mejora institucional. Entonces, debemos comprender que ese proceso de preparación estratégica de la autoevaluación busca favorecer aquellas experiencias o acciones de aprendizaje que permiten a los participantes cambiar esa imagen de centro educativo que tiene y cambiar
ese concepto que durante varios años ha adquirido acerca de lo que es un proceso evaluativo. Evaluar es muy difícil, evaluar es muy difícil. Y es importante empezar a construir la cultura de que se evalúa no solo para medir, sino para aprender, para crecer y muy importante, para mejorar. Debemos quitarnos esa idea errónea de que la evaluación lo que busca es castigar o censurar. Entonces, cuando hablamos de un proceso de preparación estratégica, tenemos que comprender que necesitamos desarrollar procesos que sean objetivos y formales, congruentes con esas condiciones que típicamente hemos hablado de validez, de continuidad, de confiabilidad y representatividad de la evaluación. Entonces, en resumen, ¿qué nos permite esa planificación estratégica? Pues determinar aquellos objetivos, aquellas metas, aquellos procedimientos, eh, acciones, recursos, responsables. Es decir, todos aquellos elementos que van a permitir que la institución funcione no solo de forma eficaz, sino de forma eficiente. Entonces, para un modelo general de un proceso de autoevaluación, debemos comprender que hay un proceso de recopilación de información. Y esa información que vamos a recopilar va a partir de un diseño, de una organización, de un desarrollo que nos va a llevar a un informe. Ese informe nos va a permitir identificar las fortalezas y debilidades del centro educativo. ¿Y qué voy a hacer con eso? Pues obviamente socializarlo con toda la comunidad educativa, porque en el proceso evaluativo va a participar toda la comunidad educativa y como todo proceso evaluativo, hay que realizar con esa información una toma de decisiones. ¿En busca de qué? De la mejora del centro educativo. Entonces vamos a trabajar 3 fases de la autoevaluación institucional. La primera fase va a ser la plataforma de inicio, que es el proceso de preparación previa. Para seguir con una segunda fase de diagnóstico compartido, finalizando con la ejecución de los procesos. Entonces vamos a ir analizando una por una cada una de esas fases. La primera fase, la plataforma de inicio o preparación previa. Vean que esta incluye desde la conformación de la CPA, de la revisión y actualización del marco filosófico institucional, que lo vimos en la unidad anterior, la actualización de la misión, la visión y los valores, la identidad y sentido de pertenencia y aquellas estrategias de implementación. Esto sería como preparar un ambiente propicio del centro educativo. Entonces, vamos con cada una de esas fases. El CPA o Comisión Promotora de la Autoevaluación está formado por un grupo de docentes, personal administrativo, miembros de la comunidad educativa, que tienen la responsabilidad de dirigir y ejecutar cada una de las diferentes fases de los procesos autoevaluativos. Ese comité, esa comisión,
debe tener un proceso que inicia con la dirección del centro educativo, que se prepara, primero que todo, la función del director, de organizar aquellos espacios de diálogo para participar con toda la comunidad educativa. Esos espacios de diálogo podría ser una reunión, podría ser un círculo de estudio, podría ser un taller, podría ser una charla o alguna otra técnica donde partimos con informar y convencer a toda la comunidad educativa de la necesidad de realizar un proceso de autoevaluación. ¿Para qué se va a realizar? ¿Qué se espera de ello? ¿Y cuáles son los beneficios que se van a obtener de este proceso? Entonces, el director, el gestor educativo, va a definir cuáles van a ser los principales involucrados en ese proceso. ¿Quiénes van a ser los responsables de movilizar a los demás y generar un clima de confianza y transparencia? Entonces, esto nos va a permitir saber que es imprescindible que exista un compromiso e iniciativa de la autoridad institucional. ¿Para qué? Para guiar todo este proceso, para facilitar todos los espacios y para lograr con el fin de la misma. Esa comisión debe estar formada por aquellas personas comprometidas que permitan generar esos espacios a través de todo ese proceso. ¿Por qué? Porque nos lleva consigo únicamente un proceso de trabajo individual. Estamos hablando que van a tener un proceso largo, continuo, tal vez hasta de años, para lograr que se valoren y aparezcan los resultados necesarios para poder trabajar este proceso autoevaluativo. Entonces, el director es responsable de velar porque todo ese proceso se haga. Pero más importante, que se haga bien, que capacite a ese equipo de trabajo para que exista un ambiente de confianza y para que sea un proceso funcional. Entonces, ¿cuáles son algunos roles que tendría que tener esta primera comisión? Tiene que existir la dirección, que va a funcionar como un dirigente principal. Tiene que existir un secretario que se encargue de mantener al día las actas y toda la documentación. Tiene que ser corresponsal que se encargue de divulgar y registrar las evidencias. Tienen que haber encargados de logística y tiene que haber suplentes para poder encargarse de asumir temporalmente acciones asignadas a cualquiera o colaborar con otro. Ahora, ¿cómo se eligen esos miembros de esta comisión? Se eligen a través de, primero, conocer las características de cada uno de los miembros del personal o de la comunidad educativa, que implica la necesidad de identidad con el centro educativo.
su responsabilidad, sus deseos de aprender, la diligencia y la facilidad de poder trabajar en equipo. Entonces, esta comisión se organiza para establecer un horario de reuniones, registrar todas las evidencias del proceso, contar con agendas de reunión, establecer acciones de preparación, de sensibilización, convicción del verdadero sentido de este proceso autoevaluativo. Una vez que yo ya tengo esa comisión formada, vamos a empezar a realizar esa preparación previa de autoevaluación. Entonces, vamos a revisar y actualizar el marco filosófico institucional, que implica la actualización de la misión, visión y valores, la identidad o sentido de pertinencia y las estrategias de implementación. Entonces, ese marco filosófico institucional se fundamenta, primero que todo, recordemos, en la política educativa vigente del país y se complementa con la misión, con la visión, con los valores que contiene aquella información necesaria sobre el funcionamiento de cada una de nuestras instituciones y las acciones relacionadas con toda la estructura filosófica. Partimos entonces de actualizar esa misión, visión y valores. Entonces, en un espacio que se genera con el personal docente y administrativo, se va a ir a analizar cada uno de esos aspectos. ¿Está bien la misión de nuestro centro? ¿Está bien la visión? Son esos los valores que marcan a nuestro centro educativo. Recordemos que la misión se refiere a la esencia o razón de ser del centro educativo. Es decir, ¿por qué existe mi institución? La visión es la descripción de la realidad futura. ¿Qué esperamos a futuro lograr con el centro educativo? Es decir, debemos pensar en una situación alcanzable que se logrará con el esfuerzo de toda la comunidad educativa a futuro. Visión. Y los valores son aquellos 5 o 7 valores de la cultura institucional que son incuestionables, que marcan el funcionamiento del centro educativo, que cumple o es cumplido por todos los miembros del centro educativo, independientemente del momento y situación que se esté presentando. Pero siempre se deben fomentar esos valores. Entonces, con respecto a este primer aspecto, ¿cuál es la función de la comisión? Gestionar estrategias para revisar y actualizar estos 3 elementos. Y esto se realiza constantemente, considerando que las comunidades educativas cambian, los tiempos cambian, los programas de estudio cambian, las políticas educativas cambian. Entonces, es importante en reuniones de personal esta misión, visión y valores se vayan analizando conforme pasa el tiempo. La identidad y sentido de pertenencia
con el centro educativo, primero tenemos que pensar en un aspecto importante. Debe existir un clima organizacional positivo, es decir, un ambiente de sana convivencia donde todos estén informados, donde se permita compartir las experiencias y acciones para el logro de los objetivos institucionales. Esas acciones diversas que se vayan a plantear para fortalecer la identidad y la pertinencia deben ser establecidas sin discriminación y con el compromiso de trabajar en manera conjunta con nuestro centro educativo como una comunidad de aprendizaje donde los usuarios, los que forman parte, los miembros se convencen unos a otros de que ese centro educativo es importante, de que ese centro educativo es valioso. Y lo más importante, entonces ese centro educativo se debe de cuidar. Debemos pensar en objetivos claros y esfuerzos que puedan realizarse de manera conjunta. Entonces, ¿cuál es la labor del centro educativo? Que toda la comunidad educativa fortalezca ese sentido de pertenencia. Que todos los miembros de la comunidad educativa se sientan respetados en sus diferencias. Que todos comprendan que tienen fortalezas que se complementan con las de otros. Las personas hoy en día cuidan y luchan por lo que les resulta valioso e importante. Entonces, ¿por qué no fomentar ese criterio en los miembros de la comunidad educativa? Si son capaces de amar su centro educativo, son capaces de muchas cosas. Son capaces de promover todos aquellos aspectos que para ellos sean como un emblema o referente de la cultura institucional. Apropiarse del logo, el lema, el himno, el escudo, la bandera y un montón de cosas para decir, soy parte de este centro educativo. Entonces, recordemos que es identidad, es el sentido de pertenencia al formar parte de un grupo. Al formar parte de un grupo. Donde hay motivación y reconocimiento, donde hay espacios de participación, donde hay manejo oportuno de la información, donde hay referencias o símbolos propios, donde hay un ambiente seguro y donde hay un respeto a las diferencias.
Y cerramos con la estrategia de implementación. Entonces, esa estrategia que lo realiza a través de la comisión, hay que establecer una línea de acción donde se pueda indagar acerca de los enfoques, modelos, estrategias, de acuerdo con el fundamento teórico existente. En el caso de nosotros, estamos trabajando con lo que sería la parte del MESEP. Entonces, ¿qué aspectos hay que realizar? Divulgación del mismo, capacitación del personal, motivación e integración de los usuarios, formación de las comisiones, comunicación por parte del director que se va a iniciar un proceso de implementación de evaluación de la calidad educativa, participación del director, conversar con todo el proceso de autoevaluación, con todos los miembros de la comunidad educativa, realizar el plan de trabajo, buscar las evidencias de cada uno de esos procesos, revisar y actualizar el marco filosófico que era parte de esta primera fase y determinar cuándo pasamos a la siguiente etapa. Ese proceso de autoevaluación requiere a nivel MEP el uso de una plataforma que permite ir registrando de todo el proceso de evaluación de la calidad de la educación. Continuamos entonces con la segunda fase, que sería la parte de diagnóstico compartido. Ese diagnóstico compartido implica 8 fases que vamos a analizar, que es desde la elaboración de un plan para la autoevaluación, programar y calendarizar, descripción de la institución, cuáles aspectos vamos a evaluar, cómo se va a recopilar esa información, cuáles instrumentos me van a ayudar, cómo va a ser el proceso de análisis de la misma y la última, la socialización, que serían los 8 pasos o etapas de poder realizar ese proceso de autoevaluación. Entonces, cuando hablamos de la elaboración de un plan para ejecutar, todo comité debe iniciar trabajando un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque este me va a permitir establecer con claridad cuál es la tarea que se va a realizar. Va a dirigir esa labor para implementar el proceso. ¿Y cuál va a ser el paso a paso para poder completar esta etapa? Entonces, ¿qué debe tener ese documento? Un encabezado. Una descripción de ese propósito de evaluación. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los objetivos que se quieren lograr? ¿Cuáles son las acciones específicas de las tareas o estrategias? ¿Qué recursos necesito? Lo importante, ¿cuáles son las evidencias de que se está realizando cada uno? Un cronograma para saber cuál es el tiempo que tengo y quiénes son las personas encargadas de realizar ese proceso. Una vez que yo tengo ese plan, pasamos a la segunda fase, la calendarización, que corresponde a la asignación de las fechas o los periodos para realizar cada una de las acciones. Obviamente con un orden lógico, pensando en cuáles son las evidencias de logro
que se presentan como pruebas de que se ejecutó lo planificado. Esas evidencias de logro tienen que estarse revisando constantemente. Tiene que buscarse alguna técnica o estrategia para poder obtenerlas. Y también para saber si requieren ajustes. Porque recuerde que todo proceso de evaluación en todo momento que se realice necesita de una sana toma de decisión. Entonces ya calendaricé. Vamos a describir el centro educativo. Y esto es importante porque al describirlo estamos dando pie a que hay un conocimiento de ese objeto de evaluación. Es por ello que siempre se ha dicho y nos tiene que quedar claro que ese proceso lo tienen que realizar miembros de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque son parte, están inmersos, conocen muy bien la institución. Tenemos que pensar que lo que se busca es mejorar la institución. Es importante elaborar entonces una descripción de cuáles son las características del centro educativo, cuál es el contexto en el que está involucrado, cómo es esa comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con todos ellos, con estudiantes, con docentes, con padres de familia. Y la autoevaluación tiene que generar a la contextualización de ese centro educativo. Si quiero mejorar y buscar un centro educativo de calidad, debe ser considerando el centro educativo y su contexto. Cada centro educativo, para ayudarnos con esta descripción, tiene una monografía institucional. Entonces, esta nos apoya a saber cómo es y cómo ha sido a través del tiempo. El plan de anual de trabajo que se realiza con los educadores durante todos los años para saber cuáles son las necesidades del mismo es un medio de poder identificar y evaluar al centro educativo. ¿Por qué? Porque este busca complementar y mejorar las debilidades que se han encontrado a través de un proceso de autoevaluación. El contexto permite identificar las condiciones en las que se encuentra la institución. El buscar información del centro educativo permite comprender la realidad institucional y dará aportes para la recolección de todo el proceso de información. Recuerden, hay cosas que encontramos a nivel de documentos, fuentes primarias, planes, estadísticas, rendimiento, la monografía, como se mencionó hace un ratito, PIAT, pero hay otros que se van a obtener a través de la búsqueda de la información con personas. Entonces aquí volvemos a la importancia de esa comisión que se ha conformado, ya que esta va a permitir comprender qué fuentes se van a utilizar, cuál va a ser el formato del documento. Esa información que se compile debe ser lo más real posible.
debe ser lo más real posible para que ese proceso de mejora sea lo más exitoso posible. Entonces, ya describí mi centro educativo, ya lo conocí, ya saqué toda la información de los documentos o de las personas que van a trabajar conmigo. Entonces, vamos a seleccionar y describir o elementos medulares del funcionamiento del centro educativo. Entonces, como institución se deben definir cuáles son los rubros que se van a considerar para ese proceso de evaluación, porque no podemos evaluar todo de un solo. Yo puedo evaluar, por ejemplo, la oferta educativa, cómo es el funcionamiento del comedor, cómo es el trabajo con las familias, con los equipos de apoyo con los que cuenta el centro educativo. Y esos rubros que yo vaya a evaluar son para mejorar el centro educativo, para priorizar cuáles van a ser los roles de cada uno de los evaluadores. Y entonces la comisión nuevamente sale a la luz porque tiene la tarea de decidir cuáles son los ámbitos, cuáles son los aspectos para valorar, cuáles son los indicadores para empezar a realizar los instrumentos que me van a permitir recopilar esa información. En forma conjunta, a través de toda esa comunidad educativa. En la siguiente etapa, que es establecer los medios idóneos para recopilar esa información, es porque hay indicadores que van a requerir de la elaboración de instrumentos para su indagación. Hay muchos que vamos a encontrar en el archivo institucional. Hay muchos que nos va a dar de manera directa el gestor educativo o parte del personal de la institución. Pero hay otros que requieren de un instrumento para poder clarificar. Entonces, la comisión va a definir cuáles son esos instrumentos, va a definir cómo va a ser ese proceso de recopilación de información. Vas a ver cómo va a aplicar ese proceso. Y esa aplicación de instrumentos, recopilación de evidencias y registro de la información se realiza porque la comunidad educativa va a estar informada de las diferentes acciones. Recuerden que una de las partes es la divulgación por parte de la comisión hacia toda la comunidad educativa de lo que se va a realizar, cómo se va a realizar y para qué se va a realizar. ¿Dónde van a estar? Acerca de cuál es el papel de cada uno de ellos en ese proceso. Comprender las formas y medios para recopilar la información. ¿Y qué voy a hacer con eso?
recopilar evidencias mediante fotos, documentos, videos, hojas de asistencia, informes, que se van obteniendo durante todo ese proceso. Ese registro de la información conforme se van aplicando cada uno de los instrumentos y revisando la documentación, donde se puedan tabular los resultados según los indicadores que se han definido. Que exista una organización, análisis e interpretación de toda la información. Y volvemos a cuál es el papel de la comisión. Revisar los resultados, elegir un formato para especificar esos resultados, para dar un reporte y crear ese informe, que ese informe puede tener gráficos, puede tener cuadros o tablas, puede tener solo descripciones, cuadros comparativos. ¿Cuáles son las debilidades que debemos convertir en fortalezas? Y poder entonces realizar ese informe donde esté toda la interpretación de los resultados para poder presentarse a toda la comunidad educativa participante, a todos esos involucrados del proceso de autoevaluación. ¿Cuáles fueron los resultados del proceso evaluativo? Y esto, si se realiza de gran manera, vamos a obtener un fin que se presentó en la primera fase, esa parte de apropiación del centro educativo. Entonces, este informe de evaluación, ¿qué debería incluir? Todas las partes que tiene un informe, introducción, donde explica en qué consistía ese plan de autoevaluación, justificación para qué se realizó, cuáles son los objetivos de la misma, la información general del centro educativo que obteníamos de la memoria del centro educativo, cuál es el marco filosófico institucional, cuál es la misión, visión y los valores institucionales que fueron actualizados en ese proceso, la metodología, cómo se buscó cada uno de los componentes, cómo se fue trabajando, qué instrumentos se aplicaron, cuáles fueron las fuentes de obtención de la información, para poder proceder a analizar los resultados a través de cuadros, a través de descripciones, a través de gráficos, que permitan establecer debilidades y fortalezas. Y las conclusiones. ¿Cuál fue la experiencia que se vivió con ese proceso? Las ventajas, las limitaciones. Entonces, ese informe de autoevaluación es realizado con paciencia, valorando la importancia del mismo, con participación de toda la comunidad educativa,
pensando en que ese proceso autoevaluativo se lleva a cabo para la mejora de nuestro centro educativo. Y pasamos a la tercera y última fase, la ejecución. Esa ejecución del proceso de mejora, que en otras palabras va a ser lo que nosotros llamamos el plan de. Y ese plan de mejoramiento se basa primero que todo en identificar cuáles son las necesidades o debilidades del centro educativo, que permita establecer el objeto de sus responsables. ¿Cómo se recolectó la información? Análisis e interpretación de la información, sistematización de la misma. Y lo más importante, toma de decisiones. Toma de decisiones necesarias para que la realidad educativa mejore sustancialmente. Y qué interesante, porque aquí podríamos comprender que ese proceso no solo se realiza para conocer qué es lo que está pasando en el centro educativo, sino para poder mejorar. Por eso se le llama plan de mejora. Y entonces aquí vamos a recordar aquellos aspectos que vimos en la primera unidad acerca de la importancia de planificar, hacer, comprobar y actuar. Porque estas cuatro acciones del ciclo de Deming son importantes para elaborar el plan de mejoramiento. ¿Por qué? Porque hay un proceso de planificación, luego un proceso de ejecución que se lleva a cabo en el centro educativo, donde después vamos a comprobar los logros alcanzados por realizar un proceso de evaluación del plan para tomar decisiones, a ver si hay que hacer ajustes. Y si no, pensar que hay que continuar con ese proceso y contemplar otros elementos para evaluar. Y eso lo debe definir ese comité. Es que tenemos que pensar en que la mejora institucional es necesaria, porque las necesidades que tiene cada centro educativo, cada contexto son cambiantes y es importante que se renueven. ¿Y qué es necesario para elaborar este plan de mejora? Y según lo define este ciclo de Deming, esas cuatro etapas. Tener una comunidad educativa involucrada. Y esto implica que se haya informado de todo ese proceso.
revisar el informe de evaluación que se hizo en la etapa 2, elaborar objetivos del plan de mejora. ¿Cuáles son las acciones a realizar, los responsables, los recursos? ¿Cómo va a ser ese proceso de seguimiento? Y como todo, socializar ese informe. Porque recuerden que necesitamos una comunidad educativa que esté involucrada. Porque se necesita de un trabajo en equipo para llevar a cabo todas esas acciones de mejora. Para que todos los que participaron en el proceso de evaluación también sean partícipes de ese proceso de mejora. Establecer aquellas acciones que son necesarias para cambiar esas debilidades que fueron identificadas. Y ese comité es importante que se refuerce como un equipo de trabajo para asumir un nuevo reto, funciones claras de cada uno de los miembros de la misma. Y esto nos va a volver a revisar ese informe de evaluación que se hizo en la segunda etapa. ¿Y por qué? Porque hay que reconocer las debilidades y fortalezas de la autoevaluación. ¿Cuáles son las causas que originaron esas fortalezas y esas debilidades? Entonces, ¿qué necesitamos? De la información. Entonces, ¿cuál es el aspecto por valorar? ¿Cuál fue el indicador que se presentó? ¿Cuáles fueron las fortalezas que encontramos? ¿Cuáles fueron las debilidades? ¿Cuáles son las causas de esas fortalezas? ¿Y por qué esas debilidades? La información que se logra representar con esta matriz permite tener una visión más clara de la situación del centro educativo. Ya luego que analicé cada indicador, cada aspecto que se tomó en cuenta en el proceso de valoración, vamos a crear los objetivos. Ya tenemos claras las fortalezas, las debilidades, ya tenemos claras cuáles fueron las causas de cada uno de esos. Entonces buscamos establecer los objetivos en función de esos aspectos valorados, estableciendo estrategias para resumir y revisar la información, para comprender las decisiones que se tomarán para la mejora institucional. Es importante tomar en cuenta los resultados de la autoevaluación para establecer esos objetivos de mejora y proceder a especificar las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de
mejora. Porque ese plan de mejora es necesario que los objetivos que se han propuesto sean claros, que las acciones por implementar sean efectivas, sean pertinentes, sean congruentes con esa mejora institucional. Y esas acciones están orientadas por los objetivos que se quieren alcanzar. Objetivos que buscan atender las debilidades y mejorar las fortalezas, evitar que éstas se vuelvan débiles. Ese plan que se pretende trabajar permite a la organización la ejecución de estrategias para la mejora institucional. Esas estrategias que se buscan crear en el plan de mejora deben establecerse para cada uno de los ámbitos de gestión que se han evaluado. Y deben buscar resolver las debilidades y potenciar las fortalezas. El cambio positivo que tiene que tener ese centro educativo debe ser para muchas veces con el proceso de madurez, y aquí está esa información en la pantalla. ¿Por qué? Porque la dependencia es el nivel inferior que procede a la independencia. Un nivel superior e indica que está mejor que antes. Pero hay un nivel súper mayor, que es la interdependencia. Es donde estará súper mejor. Y veamos, para comprender esto, usted cuida de mí. En la independencia, yo puedo hacerlo. En la interdependencia, nosotros podemos hacerlo. En la dependencia, usted tiene la culpa. En la independencia, yo soy responsable, yo puedo elegir. Y en la interdependencia, nosotros compartimos. En la independencia, usted se hace responsable de su centro educativo. En la independencia, yo me hago responsable del centro educativo. Pero en la interdependencia, nosotros somos los responsables de nuestro centro educativo. Entonces, en relación con las fortalezas que hemos encontrado en el centro educativo, esto va a permitir desarrollar acciones de cambio positivo para comprender que las mejoras pueden potenciarse, las fortalezas se potencian y las debilidades se transforman. Porque la dependencia busca un proceso de crecimiento, la independencia un cambio positivo. Y la interdependencia fortalezas óptimas. Entonces yo aquí asigno los responsables según las acciones y los recursos con los que se cuenta. Para poder ahora sí sentarnos a elaborar y ejecutar el plan de mejora institucional. Y esa elaboración y ejecución y seguimiento del plan de mejora permite redactar todas las estrategias. Deben ser simples para poder comprenderlas y ya tenemos el plan de mejora. Vamos a hacer un informe de plan de mejora.
que es un documento que describe la forma en que el centro educativo ejecuta las acciones de mejora para resolver las debilidades. Y lo más importante, socializarlo, porque hubo un grupo de personas que estuvieron involucradas en todo ese proceso de formación. Y esas acciones del esas y debilidades. Busca enlistar causas de las debilidades, analizar la viabilidad de las soluciones que estamos planteando, divulgar a todos los usuarios del mismo, ver si necesitamos ajustar el plan, implementar el MESEP según lo que necesita nuestro centro educativo. Porque en resumen, si implementamos las 3 fases, reiniciamos el proceso para iniciar un nuevo ciclo evaluativo, ya que no todos los aspectos se pueden el mismo. Y recordemos, como lo vimos en la tutoría pasada, si vamos a evaluar curricularmente, vamos a hablar de los planes de estudio, los programas de estudio, los procesos de planeamiento. Si vamos a autoevaluar la institución, es todo este proceso implica evaluar muchos criterios según las debilidades que presenta nuestro centro educativo en un proceso diagnóstico. Y si vamos a evaluar el desempeño, tenemos que pensar en cómo está trabajando ese equipo de trabajo. Para el curso de evaluación institucional, la tarea 3 implicaba leer el capítulo 3, buscar un centro educativo público o privado y van a solicitar permiso para hacer una entrevista. Este es un trabajo de modalidad colaborativa, en grupo. En este caso, los 3 compañeros de autoevaluación institucional. Entonces, paso número 1, van a elaborar una portada. Van a realizar una introducción de máximo una página que me explique cuál es la importancia de la metodología de la autoevaluación y cómo contribuye a la mejora institucional. Cuando ya han definido un centro educativo, van a contextualizarlo, van a ubicarlo en el espacio. Entonces, ¿cómo se llama el centro educativo? ¿A qué dirección regional pertenece? ¿Cuál es el circuito escolar? ¿Es un centro educativo diurno, nocturno, académico, científico, bilingüe? ¿Qué tipo de dirección es? En primaria 1, 2, 3, 4, 5, unidocente. En secundaria 1, 2, 3. Enseñanza especial 1, 2, 3, 4. ¿Dónde se ubica geográficamente el centro educativo? Provincia, cantón, distrito, comunidad. ¿Y cuánta es la cantidad y especialidad de los profesores? Grupo profesional. Y van a presentar cuál es la visión, la gestión estratégica, es decir, cuál es la visión, cuál es la misión y los valores que caracterizan al centro educativo. Van a mencionar 5 comités que trabajan en el centro educativo y la función de cada uno de ellos. Me pasó en un cuatrimestre que me dijeron, ¿no hay comités? Claro que hay comités. Por más unidocente que haya, hay comités que son obligatorios. El UPI, el Comité de Gestión del Riesgo, el Comité de Nutrición, Comité de Evaluación, Comité de Apoyo. Hay varios comités que deben estar en el centro educativo. Nombre los principales proyectos que se desarrollan en el centro educativo actualmente y qué busca ese proyecto. Ya luego, ahora sí, en grupo van a elaborar una entrevista para el director y para los docentes. Entonces, al director van a hacerles preguntas que establezcan las fortalezas del centro educativo, estableciendo el punto o la pauta de ambiente propicio.
cómo motiva a su personal, cómo desarrolla el sentido de pertenencia al centro educativo, qué tipo de liderazgo cree que ejerce, por ejemplo. Y 3 preguntas sobre las debilidades del centro educativo. ¿Cuál es un problema que se presenta en el área curricular? ¿Cuál es una dificultad que tiene en la inmersión del centro educativo a la comunidad? ¿Por qué existen problemas de seguimiento? Una vez que ya tienen esto elaborado, van a realizar la misma dinámica para docentes en el que se establezcan 4 preguntas, donde van a hablar cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, o sea, realizar un FODA del centro educativo. Entonces, van a presentar esas entrevistas que elaboraron para recoger los datos de la gestión del centro educativo en relación con los procesos planteados. Como grupo deben definir cuál centro educativo utilizarán para realizar esa entrevista. Un miembro del grupo lo define, uno dice, yo tengo más facilidad en esta institución, lo vamos a aplicar en este centro educativo. Y una vez que ya tengan eso, entonces van a tomar de la persona directora cuáles son la lista de fortalezas y la lista de debilidades. Recuerden que el proceso de gestión estratégica, cuando hablábamos del plan de mejoramiento, tomábamos las fortalezas y las debilidades para poder entender cuáles son las causas de las fortalezas y cuáles son las causas de las debilidades. Y con el docente van a realizar, los 2 docentes que entrevistaron, el FODA. ¿Cuáles son las fortalezas que identificaron los docentes, las oportunidades, las debilidades y las amenazas? Porque con esto es con lo que vamos a trabajar en el próximo trabajo, el plan de mejoramiento. Entonces, van a identificar cuáles son los 3 principales problemas que encontró el centro educativo. No cuenten en infraestructura, porque esa es la más fácil, según lo que explicó director y docentes. Y van a realizar 3 conclusiones. ¿Cuál es la importancia de que la persona gestora facilite esos procesos de ambiente propicio? Recuerden la importancia de las citas bibliográficas. En las conclusiones deben tener 3 citas bibliográficas. Una vez que terminan esto, con esta misma unidad, van a realizar la tarea 4. Recuerden que identificamos cuáles fueron las fortalezas, debilidades del centro educativo. Entonces, van a analizar toda esa información, analizar el resumen. Este trabajo es individual. Y van a realizar primero una introducción acerca de la importancia de los planes de mejoramiento. Van a realizar un plan de mejora que diga cómo es el centro educativo, toda la información básica, describir 3 aspectos relevantes que caracterizan al centro educativo, cuál es la situación, problema elegida según las debilidades y por qué, justifican con qué razones, por qué seleccionó esa debilidad. Con esta debilidad una acción para alcanzar. Es decir, ¿cómo podríamos, cuál sería la acción que permitiría cumplir con ese objetivo? Que serían como las actividades. ¿Cuáles son los responsables? ¿En qué periodo de tiempo se va a realizar? ¿Necesitamos recursos? Luego de eso, ¿cuáles serían 2 acciones para integrar y socializar los avances del plan de mejoramiento con docentes? Y 2 acciones para realizarlo con los padres de familia. Es decir, expliquen 2 formas de socializar el plan de mejora con los docentes y cuáles serían 2 formas de socializar el plan de mejora con los padres de familia. Igual, 3 conclusiones que nos permitan realizar eso. Los compañeros que forman parte del curso Evaluación para Administradores, en la tarea 3, que es de índole colaborativo, para realizar la portada, una introducción que describa la importancia de que el grupo se organice lo mejor posible para hacer un verdadero trabajo colaborativo.
Es decir, van a explicar en qué consiste el trabajo. Van a realizar, como se vio en la unidad 2, en la tutoría 2, cuáles son las dimensiones de la evaluación educativa en el aspecto de qué aspectos se evalúan curricularmente en el desempeño y en la evaluación institucional. Esto se va a relacionar con los 3 desafíos que se destacaron en la actividad 2, que fue la entrevista a directivos. Entonces, 3 desafíos prioritarios para el mejoramiento del centro educativo en evaluación curricular, en evaluación del desempeño, en evaluación institucional. En la entrevista que se le plantearon a 2 estudiantes. Después de eso, entonces, elegimos un desafío de todos los que se plantearon. Justifican su elección. ¿Por qué son importantes? Tienen que pensar o elegir esos desafíos que sean posibles de solucionar. Que no involucren parte presupuestaria, sino que sea parte de algún aspecto general que se relacione con trabajo en equipo. Entonces van a hacer un plan de atención o plan de mejora. Este se va a realizar en modo taller. Entonces tienen que pensar en un taller que involucre a los miembros de la comunidad educativa. Un taller que tiene una duración de 2 horas es solo un proceso de planeación, ¿verdad? Y ese taller lo van a hacer, van a pensarlo hacer de manera presencial o grupal. Entonces, ¿cómo se define el taller? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el espacio motivacional? ¿Cómo van a introducir el tema? ¿Cuál es el espacio de desarrollo? ¿Cuáles son las 2 actividades que van a explicar el proceso de abordaje del desafío? Y una actividad de cierre. Explicar 2 recursos que se utilicen en ese taller. Y 3 conclusiones que justifiquen la necesidad de que la persona directora implemente procesos eficientes de evaluación institucional. Entonces me devuelvo. De estos 3 ámbitos, van a elegir un desafío. ¿Cuál es un desafío, por ejemplo, en evaluación curricular? Con eso van a plantear un taller de cómo vamos a mejorar ese aspecto, que implique actividades motivacionales, una, el desarrollo del taller y la actividad de cierre que me permita evaluar y establecer los recursos. Este taller no lo van a aplicar, es nada más la planeación del taller. Porque en la actividad 4 van a implementar ese taller, que trabajaron en forma colaborativa, ahora lo van a hacer cada uno por aparte. Entonces, una introducción de una página acerca de la importancia de los procesos de mejora y el taller. Entonces, del taller van a empezar cómo se llama la institución, cómo se llama la dirección, cómo es la institución. Esto se saca de la monografía institucional. ¿Cómo es el contexto? Hablen un poquitito de la comunidad. ¿Cuál es la misión, visión y valores? Y ahora sí, empiezan el taller que se planificó en la tarea pasada. Cuando terminan eso, van a elaborar una rúbrica para evaluar el taller. Que tenga tipo de rúbrica, encabezado, indicaciones, indicadores, la escala y la escala de valoración. Esa la presentan en blanco. Del taller que ya estaba planeado en la tarea número 3, van a presentar un informe. Ese informe debe tener nombre del taller, cuál es el objetivo, cuál es la población, cuál es el desafío, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron a través de la implementación del taller. ¿Qué información le dieron sus participantes? ¿Cómo evaluaron? Ahí está la rúbrica. Y recomendaciones que tienen que hacer. Y cerramos con 3 conclusiones de la importancia de este trabajo colaborativo.
Recuerden que la carrera para que sea culminada debe tener un inicio. Ustedes ya están en ese proceso, pues únicamente nos queda el proceso de cierre. Poco a poco nos vamos acercando a la meta y depende de cada uno de ustedes que esta se realice de la mejor manera. Mi nombre es Alejandro Mora Morales y este fue el apoyo de la tutoría número 3. Muchas gracias.